Licenciado, siguiendo en la tónica del tema, ¿de qué tamaño podría usted definir o de qué dimensión es la economía de la República Dominicana? Mira, el indicador que usamos los economistas para medir el tamaño de la economía de un país cualquiera es la que se denomina el Producto Interno Bruto, el PIB, del famoso PIB. Y el PIB, nosotros los economistas lo definimos como el conjunto de bienes y servicios finales que se produce en el territorio nacional durante un tiempo determinado que normalmente se define como un año. En el caso de la República Dominicana, el Producto Interno Bruto en términos de dólares supera los 64 mil millones de dólares, o en pesos dominicanos a precio constante supera los 299 mil millones de pesos a precio constante. ¿Se corresponde con el nivel de la recaudación? Pienso que no. Okay. Pienso que no, hay una desfase, hay una brecha entre lo que es lo que se denomina recaudación efectiva, que es aquella que realmente recauda la Dirección General de Impuestos Internos, la Dirección General de Aduanas y la Tesorería Nacional. Pero la que deja de recaudar y que dado el marco legal vigente, ese margen que no logra recaudar, entonces es lo que se denomina la recaudación potencial. Y ciertamente, como se ha dicho en muchas y en múltiples oportunidades, aquí hay una alta evasión del ITEVIS, aquí hay una alta evasión del impuesto sobre la renta, digamos en el caso del ITEVIS ronda el 26%, el caso del impuesto sobre la renta supera el 60%, en el caso también de lo que se denomina el gasto tributario, en donde están incluidas las exenciones tributarias, las exoneraciones, las facilidades que se otorgan tanto a determinados productos como a determinados territorios geográficos del país. Entonces ese conjunto de causales es lo que impide que la recaudación dominicana, la efectiva, sea igual a la potencial. Y obviamente ahí hay un espacio importante para que el gobierno pueda, cualquier gobierno, este o cualquier otro, pueda aumentar sus ingresos de vocación permanente para hacer que el gobierno central disponga de mayores recursos para atender los múltiples compromisos que tiene. Licenciado Cortiña, ¿a qué se debe esa baja recaudación que no se corresponde con el tamaño de la economía, que es una de las economías más dinámicas de la región? Sí. Además de la razón que acabo de explicar, hay otra explicación, digamos, estructural e importante. En la economía dominicana, como cualquier economía, tiene dos sectores, lo que se le denomina sector formal y lo que se le denomina el sector informal. El sector informal dominicano supera el 50%. ¿50? Más del 50%. Y que al mismo tiempo... Pero eso es una distorsión en una economía dinámica. Todas las economías del mundo tienen distintos niveles del sector informal de la economía. ¿Tiene esa zona oscura? ¿Perdón? Esa zona oscura, se puede decir. No necesariamente, porque el sector informal no quiere decir que sea, digamos, actividades ilegales. Ilícitas. El sector informal se nutre de actividades legales y en otras ocasiones se asocia con actividades ilegales. Digamos, el hecho de que usted tenga una empresa o una pequeña empresa y no pague la luz es una actividad ilegal. Pero usted compra insumos a otro empresario que está registrado y usted le compra, es una actividad legal. Entonces, como usted puede ver, hay una mezcla, hay un cruce entre una actividad formal y una actividad informal. Pero está en el lado del sector informal esa empresa. Esa empresa tiene, por ser informal, está al margen de la seguridad social, porque no cotiza en el sistema de la seguridad social. Está al margen del sistema de salubridad dominicano, porque bueno, sus empleados no pueden estar en un seguro médico, por ejemplo, o no tienen un retiro garantizado a través de la seguridad social. Pero también está al margen de la seguridad jurídica, porque al no ser una empresa registrada no puede estar demandándolo por ante los tribunales de la República conforme al Código Laboral Dominicano. Entonces, como puede ver, el sector informal deja menos beneficio de lo que la gente piensa que puede dejarle. Por eso es que desde el Estado se deben promover políticas públicas para inducir al sector informal a que se formalice. Y al mismo tiempo, cuando eso se produce, ese sector informal que no paga impuestos, más utiliza los servicios que le proporciona el país y el gobierno. Digamos, usted instala una empresa informal
al margen de todas las leyes o de una buena parte de las leyes, pero usted usa las carreteras, usted usa la energía eléctrica, el alumbrado público, usted usa el transporte público y son parte de la infraestructura que invierte el gobierno a través de los recursos que capta y se beneficia de alguna manera. Entonces, no es lógico suponer que entonces una actividad que es informal se beneficie de quienes pagan impuestos, que el sector formal es el que paga impuestos. Esa es una razón también que explica la baja presión tributaria que tiene la economía dominicana. ¿Usted tiene cifras específicas sobre el tamaño de la evasión? Por supuesto, por supuesto. ¿Del tamaño? Sí. El tamaño de la evasión tributaria ronda más del 311.000 millones de pesos. ¿Cómo? Sí. Actualmente se recauda aproximadamente unos 425.000 millones de pesos al año. Y la recaudación potencial, conforme al análisis que estoy describiendo, supera los 730.000 millones de pesos. En números redondos estoy hablando. Usted como técnico entendido, ¿qué medidas usted le sugeriría a las autoridades en ese sentido para captar esa cantidad de dinero fabulosa en términos de evasión? Históricamente yo pienso que las administraciones tributarias dominicanas han ido mejorando. Okay. La del pasado reciente y la actual. Creo que han desplegado esfuerzos que van en la dirección de reducir la evasión fiscal, pero se requiere de más acciones. Yo he planteado en varias oportunidades al menos 2 medidas que pueden contribuir en forma notable a reducir la evasión fiscal. Una tiene que ver con publicar periódicamente en los distintos medios de comunicación a las personas jurídicas que son morosas, o bien a las personas jurídicas que pagan sus impuestos, las dos. ¿Qué resulta? Una persona jurídica que sea morosa no quiere verse en un listado, porque le resta reputación a su marca. Pero también, y por lo tanto va a salir a pagar. Y el descrédito también que se produce. Por supuesto, esa es la que tiene que ver con la reputación de su marca, porque le proporciona un descrédito. Y también, si aparece aún el monto que usted paga, aparece publicado, ahí se produce un control social, porque la gente asocia el monto que usted paga versus el tamaño de la empresa. Si el monto que usted paga es muy bajo respecto al tamaño de la empresa, la gente dirá, ¿y qué pasa aquí? ¿Por qué esta empresa tan grande paga tan poco impuesto? Y entonces ahí viene el rol positivo que tiene el control social. Y otra forma también es en lo que tiene que ver con las personas físicas, ya no jurídicas, publicar también el nombre de los morosos. Digamos, si Juan Pérez, hipotéticamente hablando, perdona si hay alguien que nos está viendo que se llama Juan Pérez, estoy hablando hipotéticamente, claro. O Juan X debe impuesto, sale publicado, él no va a querer que su vecino o su compañero de trabajo sepa que él no paga impuestos. ¿Qué va a hacer él? Va a salir inmediatamente a pagar. Que mala paga y que los hijos sepan, porque también es una vergüenza. Sí. Si está imposibilitado porque por razones materiales a pagar, bueno, pues entra en una negociación con la administración tributaria y se le pueden poner facilidades de pago, pero que pague. De manera que, como se hace en otros países, en Estados Unidos se le da facilidades para que la gente pague. ¿Y este método de cerrar comercios que no están al día en los impuestos? Bueno, yo creo que se agota todo un proceso. Un proceso de... Eso no viene de un día para otro. No, por Hay supuesto. un espacio de negociación. Hay un espacio en donde se le notifica. Primero, la empresa sabe que es morosa, pero sabiendo que es morosa se le notifica y se dice, mira, usted tiene tantos días hábiles para ponerse al día, se le llama, se le contacta y se abre un espacio. Si en ese periodo usted no cumple, pues no queda otra opción que implementar lo que dice la ley. Yo creo que las autoridades están haciendo lo correcto. ¿Podemos recaudar más sin tener que aumentar la presión tributaria? Definitivamente que sí. Y el espacio lo da la recaudación potencial, que le acabé de explicar. Perfectamente, como la recaudación potencial supera los 725.000 millones de pesos al año y solamente estamos recaudando 430.000, 428.000 millones al año, pues obviamente ese margen, ese monto, se puede tratar de recaudar sin necesidad de implementar nuevas figuras impositivas. Licenciado, muchas veces vemos sectores, ¿verdad?, importantes de la sociedad dominicana que exigen más inversión en salud, más inversión
inseguridad, etcétera, etcétera. ¿Qué relación hay entre esa inversión del Estado y la recaudación fiscal? Porque muchas veces queremos que el gobierno pues, nos dé buenos servicios y no queremos pagar impuestos. Definitivamente, yo creo que por eso es que tanto el ingreso fiscal o el ingreso tributario, yo prefiero llamarle ingreso tributario porque el ingreso fiscal es una figura más amplia. El ingreso tributario tiene que ver con los impuestos y cuando no se ve el ingreso tributario como un bien público y por lo tanto si no se le aprecia con esa calidad... Subráyeme eso de bien público. Siempre se demanda de los gobiernos que haya calidad del gasto público. Bien. Sin embargo, no se demanda que haya calidad en el ingreso público. Y ahí viene el tema del bien público. Cuando yo considero que el ingreso tributario es un bien público, desde el mismo momento que se genera la obligación. Ok. Esto en el mismo momento en que yo empiezo a tributar como es. Sí, no. En el mismo momento que usted ya está en la obligación de pagar un tributo, de pagar un impuesto, ya sea porque usted generó una actividad comercial y generó ingresos y por lo tanto tiene que pagar impuestos sobre la renta, o bien vendió algo, cobró un ITEVIS, que es un impuesto indirecto, y tiene que transferírselo al gobierno. Tan pronto se produce el hecho, se genera lo que yo entiendo un bien público. Bien. Aún está en manos del empresario o aún está en manos del particular. Sin embargo, la gente cree que ingreso público solamente es un bien público cuando está en las arcas del Estado, es decir, que ya lo administra el gobierno. No, si está en manos de un particular, pero ya es un tributo, es una obligación que se ha consumado, es un hecho, entonces puede ser considerado perfectamente un bien público. Cuando se entienda eso en su justa dimensión, entonces el tema del pacto fiscal podríamos abordarlo de una manera más sensata. Comprendo. Y cuando digo sensata es porque entonces empezamos a entender al pacto fiscal como una obra colectiva, en donde todos aportemos. ¿Y qué es aportar? Bueno, del lado empresarial, que usted pague lo que le corresponda y transfiera lo que también tiene que transferir porque lo pagó un ciudadano. Porque si usted compra en un supermercado algo o en una tienda algo y usted pagó su ITEVIS el 18%, ese 18% no es del empresario, no, es del fisco. Del fisco. Una parte de la venta es del empresario porque tiene que ver con los beneficios. Y de esos beneficios que generan un ingreso, se tributa, que es el impuesto sobre la renta, que también le pertenece al fisco. Entonces, lo genera la actividad comercial propia del empresario y otra la genera el consumidor cuando adquiere el producto. Una de las críticas que se hace al Estado dominicano es precisamente que los que más tienen muchas veces son los que menos pagan. No hay una equidad tributaria en el país. Bueno, siempre ha habido una discusión entre si la estructura tributaria es progresiva o si es regresiva. Okay. Es un tema... ¿Usted cómo lo visualiza, la estructura tributaria de República Dominicana? Yo creo que hay espacio para hacerla más progresiva. Más progresiva. Sí, definitivamente. Más justa. Sí, más progresiva. Porque, bueno, lo del justo ya interviene en valoraciones, de juicio de valor, que empieza a contaminar la discusión y se hace más difícil. Nos alejamos de la parte técnica. Exacto. Porque lo que es justo para ti posiblemente no sea justo para mí. Por supuesto. Es un gran debate que cuando yo fui funcionario público tuve con otra funcionaria pública, que una exigía que se bajaran las tasas de interés porque respondía a los consumidores y yo como regulador del sistema bancario y supervisor del sistema bancario decía que estaba la ley monetaria y financiera. Y la ley monetaria y financiera establece que la tasa de interés de las tarjetas de crédito la establece el mercado. De todas las transacciones bancarias la establece el mercado. Entonces la autoridad monetaria, y la superintendencia forma parte de la autoridad monetaria, no puede decirle a un banco la tasa de interés tanto. No. Entonces, fíjese que el público puede ver como que el funcionario está del lado del banquero. Entonces, ahí está actuando el tema de los intereses, que no logra comprenderse. Bien, ¿cómo visualiza usted, por ejemplo, la economía dominicana de cara al futuro con las materias primas como un factor importante y también el tema de los combustibles fósiles, principalmente el petróleo? Mira, los mercados internacionales
constantemente están en un proceso de evolución. Digamos, ahora con unos meses atrás, cuando se produjo lo que se denominó el Brexit, que fue la salida de Inglaterra de la Comunidad Económica Europea, se creó toda una discusión en torno a cómo eso iba a impactar en los commodities, es decir, en los productos de origen agrícola o minero que se comercializan en el mundo. Previsiblemente se pensaba que eso iba a tener un impacto. Un impacto. De hecho, produjo un impacto al menos en dos, en el oro, en la onza de oro, que se disparó, y en el precio del petróleo, que bajó un poco. Sin embargo, en los commodities de origen agrícola se mantuvieron más o menos en sus mismos niveles. Eso quiere decir entonces que de alguna manera los precios de los commodities tienen un comportamiento variado y heterogéneo en función de qué tipo de producto estamos hablando. Y eso tiene un impacto para los países exportadores. Digamos, los que somos exportadores de oro, como la República Dominicana, tiene un impacto por el tema del precio de la onza de oro. Los países productores de petróleo también tienen un impacto por el tema de que exportan petróleo. Y países como Argentina, que exportan trigo, y el trigo es un importante commodity, o los exportadores de maíz, como México, que también es un producto importante de los commodities, de la canasta de los commodities, también tiene un impacto para sus ingresos fiscales de nuestros países. En el caso dominicano, previsiblemente puede tener un beneficio porque si digamos, en el caso del oro aumenta el precio, pues obviamente los ingresos fiscales aumentan. Y si el precio del barril de petróleo baja, también tiene un efecto positivo en términos de la factura petrolera. Bien, Foro 45, información para el cambio, definitivamente ha sido... Estamos aprendiendo mucho de parte del licenciado N.G. Cortiña, economista, profesor universitario, y ya casi al final del programa vamos a hablar de su libro, de su reciente libro, Casi Todo sobre la economía dominicana. Adelante con el cambio.